Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde conversamos tratando de descifrar cómo cambian nuestras conductas ahora que la tecnología nos ha rodeado de un entorno eminentemente digital. Hoy hablo de nuevo con mi amiga Rocío, con Rocío del Cerro Utrilla, sí, la licenciada en políticas, la periodista, la socióloga, y hoy ya os lo presenté en el episodio número 6, donde hablamos de ruido, y como no podía ser de otra manera, no podía dejar de hablar con ella de este ruido a la -1, o ya veremos si lo es, que es el silencio. Para conocer mejor a Rocío, os invito a que reviséis el capítulo 6, que además os hará seguro de buen complemento a este que hoy tenemos por delante. Pues sin más, hoy directamente hablamos de silencio con Rocío del Cerro. Hola, ¿qué tal, mi reina? Buenas, ¿cómo estás? Pues estoy estupendamente, tardecita de verano y tardecita para mantener silencio o no. Oh, no, ya veremos. Oye, yo como soy ingeniera no puedo evitar siempre empezar por el principio. Me he mirado en el diccionario cómo define silencio, la RAE, ¿no? Y la RAE dice que es abstención del habla, que es falta de ruido, que es falta de omisión en un escrito, que es pasividad de la administración o que es una pausa musical. ¿Es algo más el silencio que todo esto? Bueno, el silencio es... Pues fíjate, el silencio es muchas cosas, pero como ahora he estado aquí como investigando, trasteando, buscando bibliografía, dejándome arrastrar por la IA, he comentado con mucha gente cuando estaba trabajando, oye, ¿qué contarías del silencio? No sabes qué cantidad de cosas es el silencio. O sea, el silencio es como para echarlo en el cocido, tiene de todo. Mira, luego lo vamos a ver, ¿no? Pero me he quedado alucinada, ¿no? El silencio es una de las partes más importantes del sonido y de la música. Imagínate, el silencio ahora es una de las cosas que está más de moda, amiga. ¿Está de moda el silencio? El silencio está de moda y te lo voy a contar. Somos unas trending, reina. Somos sí. Unas trending. La verdad es que, fíjate, yo he pensado, esta Virginia siempre dando en el clavo de lo último. Porque el silencio, te voy a contar que tiene tantas acepciones y tantas utilidades, ¿no? Y yo me voy a centrar un poquito en utilidades para este podcast, ¿no? En cuanto al silencio. Sí. Pero te decía que el silencio está de moda porque el silencio ahora mismo es el gran negocio del XXI. Mira, el gran negocio. Es un gran negocio en el siglo XXI. Mira, si tú ves a gente estresada, gente con pasta, gente sin pasta,
gente enloquecida, gente abrumada, gente que no puede más. ¿Qué es lo que busca? Silencio. ¿Y en qué consisten muchos de los negocios que hay ahora y que ya adelantó Lipovetsky, ¿no? Que decía, el ser humano cada vez se va a encontrar más vacío y va a necesitar que le den más explicaciones? Bueno, pues ahora, en cuanto quieres una explicación, lo que te dice en el negocio es silencio. Estoy muy agobiado, vente a un retiro. Sigo más agobiado. ¿Por qué no investigas un poco sobre terapias que se basen en el silencio? Si lo miras ahora, se lleva un montón los fines de semana de dejar el móvil, ¿no? De guardar silencio y buscar en tu interior. Y no es ninguna tontería, ¿eh? Es que hay ahora mismo toda una filosofía que reivindica el silencio para que la gente vuelva a la centralidad. O sea, dicen, en un momento en el que hay tanto ruido, en el que hay tanto caos. Pero espera, porque yo creo que también he estado mirando ensayos sobre el silencio y resulta que no estamos en la época más ruidosa de la historia. No estamos en la época más ruidosa, pero sí en jaulas de grillos reconocidas. O sea, ahora sí que reconocemos que tenemos una mente muy llena de grillos. Mira, en la Edad Media, que es cuando se le empieza a dar mucha más importancia al silencio, porque tiene una connotación religiosa y espiritual muy importante, y luego termina teniendo también una connotación intelectual de que para crear es necesario el silencio y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es verdad que en el medievo no había tanto caos comunicativo como ahora. Ahora no es que tengamos mucho ruido, pero tenemos la cabeza llena de grillos. De hecho, una de las cosas por las que ahora la gente busca el silencio y hay tanto negocio en torno al mindfulness, los fines de semana de retiros, tantas pseudo o no religiones, es porque nos hemos dado cuenta que para crear, para estar, para volver a la estabilidad, es necesario ese silencio que en el medievo y también, por ejemplo, pues los grandes santos estos que se comunicaban con Dios, Santa Teresa, ¿no? Sí, San Juan de San la Cruz. Agustín tiene toda una teoría Claro, sobre silencio, pues eso es, ¿no? la Todo el rato oración. el silencio. Por eso te digo, no estamos en la época más ruidosa, pero estamos en una época muy caótica y donde sí que hemos aprendido que la gran receta podría ser un poco de silencio interior. Vale. Bueno, vamos por partes, porque lo de que estamos en una época muy caótica, el otro día justo leía a una chica que me gusta mucho en Substacks, que tiene una newsletter que trata un poco de explicar por qué la economía se está yendo al garete, ¿no? Y una de las cosas en la que ella decía, oye, que cuando la gente pensó en un futuro, ¿no? Cuando hacíamos ciencia ficción, cuando tú y yo veíamos Mazinger Z, pensaba en un mundo que ha sido completamente distinto al que ha llegado, ¿no? Y en ese mundo de robots, de coches voladores, de máquinas que hacían cosas y de un poco de la guerra de las galaxias, no estaban las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, decía ella con mucho sentido, la verdad es que nunca lo había visto así escrito, son una elección. Las redes sociales han triunfado porque las personas que somos seres sociales hemos elegido cotillear a lo grande, comunicarnos a lo grande y emborracharnos con la información a lo grande, ¿no? Entonces dice, si esta jaula de grillos, y en eso estoy muy con María, es elegida, ¿por qué voy a elegir lo contrario? ¿Por qué tengo necesidad de elegir lo contrario? Pero tú no te das cuenta que ahora lo progre es dejar el ordenador y el móvil de lado. Ah, ya. Y los padres de Palo Alto dicen que sus hijos tienen que encontrar ese espacio sin ruido. ¿No te das cuenta que el silencio está de moda? Pero no ahora mismo, vamos a ver, pues porque las redes se han convertido en tal hipérbole. Es una hipérbole ya, es una cosa como de locos. Es una hipérbole elegida, coño. O sea, sí, no, es una hipérbole educada.
O sea, nos están educando. Tú ya no eliges tener redes. Un niño de 13 años no elige tener redes. Un niño de 13 Tiene años que tener redes, porque si no muere. Pero tú, Muere. Rocío, puedes elegir una cosa tan simple y más barata que irte a un retiro, que a ver, que está fenomenal irse a un retiro, dicho sea de paso, ¿no? Estar ahí tumbado, que te hagan la comida y todo el día mirando las nubes, es fantástico. Pero puedes elegir una cosa mucho más barata, que es darle al botón del off, porque este tipo de cosas tienen botón de off. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros ya no sabemos, hay como un horror vacui. Una de las personas con las que he hablado me decía, ¿sabes qué pasa? Que yo ya, si alguien no me está hablando o estoy con las redes y tal, ya siento como que me falta algo, ¿no? Bien, o sea, realmente nos estamos autoeducando a tener la cabeza llena. Bien, a no estar en silencio. Antes de las redes, lo cierto es que el silencio incomoda a mucha gente, ¿no? Antes en el mundo pre-redes, o sea, cuando tú llegas a un sitio y estás en una conversación y hay personas que son lentas respondiendo de toda la vida, y esto es de toda la vida, como que nos sentimos raros, ¿no? Sí, sobre todo si mira, no las conocemos, ¿no? En la comunicación no verbal es una de las grandes barreras. O sea, se dice que uno tiene que hablar al mismo ritmo que la otra persona, y los silencios que son largos, que van más allá de un segundo, ¿no?, se hacen muy incómodos. Para las personas que hemos trabajado en tele sabemos lo que son, no un segundo, sino frames. O sea, cada segundo se divide en 24 frames. En cuanto hay 10 frames, que es nada, un nano nada, ¿no?, ya nos sentimos incómodos. Es verdad que hemos aprendido a tener todos los espacios llenos de ruido, llenos de sonido, y cada vez dejamos menos espacio en silencio. Eso es verdad, ¿no? Pero si tú te das cuenta, y yo cada vez más me doy cuenta, no sé si por viajuna o por lista, o yo qué sé, por ¿no? lista, llevo gafas, por lista, por alta, ser, por guapa, ¿no?, y por delgada. Sí, tiene que ser. Yo creo que va relacionado, bastante relacionado con Seguro. eso, ¿no? Y por mi maestría para cocinar también. Pero veo que cuando quiero crear o cuando quiero poner orden, tengo que volver al silencio. Bien, sí, Cuando porque el silencio tiene ordena. muchas funciones. Es decir, el silencio, como tú dices, es un elemento de comunicación, y yo, tú llevas dedicándote a la comunicación toda la vida, pero yo no tanta, y a mí tengo que reconocer que hay dos cosas que me han costado muchísimo en términos de comunicación. Una es sonreír, y la otra es callarme. Y ni siquiera callarme para esperar a que el otro hable en una conversación, que eso también. No, las pausas cuando hablo, bien, incluso cuando hago un monólogo para un podcast, que este podcast es de conversaciones, pero hago vídeos y hago otro podcast en el que hablo solamente yo. Lo de las pausas me cuesta la vida. En comunicación hay silencios que son valorativos, que sirven para valorar. Hay silencios que sirven para remarcar lo siguiente. Hay silencios que son maleducados, que es cuando tú levantas la barrera con alguien y no contestas. Esa es una forma de hacer ghosting, es una forma de dejar a la otra persona sin una respuesta. Qué difícil es hacer eso, ¿no? Porque yo estoy recordando ahora uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida profesional, que yo venía muy sulfurada porque un jefe, yo tenía muy poquitos años, me había pedido algo que le quería decir que no, que me indignaba, de hecho, que me lo hubiera pedido, y me dijo, pues no le contestes. Y yo dije, ¿cómo no le voy a contestar? Si me ha dicho que le conteste el jueves. Dice, pues tú no le contestes. Digo, pero si tiene el despacho ahí, si me va a llamar, ya ni siquiera un mail ni nada de esto, cosas que no existían, ¿no? Lo de no contestar, sobre todo cuando tienes al otro de frente, ¿no?, es tremendamente difícil, ¿no? Es muy difícil, pero el silencio puede ser utilizado en defensa propia, es decir, no quiero seguir esta discusión, no quiero seguir este camino, o quiero mostrarte mi desprecio sin hacerte aprecio, ¿no?, que sería el silencio. El silencio a veces también es una forma de reflexión, de decir, dame un tiempo. Lo que pasa es que es lo que te decía antes, si tú estás hablando con un interlocutor y los dos son muy rápidos, como tú y yo, por ejemplo, ¿no?, que somos muy rápidas en la pregunta-contestación, no sé qué, si yo me quedara mucho tiempo callada, dirías, ¿qué le está pasando a Rocío? ¿No? Ha enloquecido, ¿no? ¿Me explico? Porque estamos acostumbrados, o sea, es una cuestión de comunicación no verbal muy, muy importante. De hecho, no sé por qué
creemos que las personas que son más listas son las que tardan menos en responder. Bueno. Y hay veces que hay que acostumbrarse en que no, en que es necesario tener un silencio, sopesar cuáles son la cantidad de respuestas a dar. Por eso te digo que cuando me he puesto a investigar el silencio, Virgi, no sabes cuánto da de ese silencio. No, yo también estaba aquí haciendo mis O sea, me he quedado como dicen, está loca. No me he comprado 5 libros en Amazon porque me voy de vacaciones dentro de 2 días y tengo miedo de que lleguen tarde y no los recoja nadie. Pero ahí están apuntados para la vuelta. Oye, hablábamos del silencio de no contestar, del silencio de pedir tu espacio, del silencio de reflexión y de lo difícil que es, sobre todo cuando estás ante personas ya no solo rápidas, sino inquisitivas, ¿no? Pero dime, tal. Entonces, ¿el silencio es más fácil hoy en la era digital? Pues mira, en redes sí, porque no tenemos a la otra persona cara a cara muchas veces, ¿no? De hecho, tú te das cuenta que te molestan en redes, te molesta un comentario y ahí sí que te sientes libre, fíjate, de no responder. Fíjate que cada vez más gente se está quitando el doble tic azul del WhatsApp. Y eso en el fondo lo que te está haciendo ver es, oye, tengo derecho a mi silencio, ¿no? Claro. Y tu mensaje me llega igual y si tengo las notificaciones me suena igual. Pero como dame ese espacio, porque mira, yo he leído en una frase que me ha gustado mucho que dice que aunque palabra y silencio son términos opuestos, ninguno de los dos podría existir sin la presencia del otro. Claro. La palabra surge del silencio del pensamiento, y este es otro melón que te abro, mientras que las emociones nacen del silencio interior de cada uno de nosotros. Bueno, las emociones a veces son más rápidas que el silencio. La emoción es el emovere, ¿no? De ahí viene emoción. Y a veces el enojo y todo eso no nos da tiempo ni a estar callados un segundo. Si lo pensáramos, ¿no? Por eso se dice que tenemos un segundo de poder. ¿Te acuerdas que hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿no? Los segundos de poder son los segundos de silencio. Porque el silencio es poder. Todavía no he metido la pata, todavía no me he pronunciado, todavía no he dicho nada. Y por eso te dicen el sabio refrán popular, cuentan hasta 10 antes de hablar, claro. O sea que el silencio realmente es un arma de poder, ¿no? Pero también es un arma de poder en el sentido contrario, ¿no? En la espiral del silencio. Ahora, por ejemplo, y coincidirás conmigo, ¿no? Estamos en las mentes bien pensantes, ¿no? En todo lo políticamente correcto. Sí. Ahí está la teoría de la espiral del silencio, ¿no? Donde nadie se atreve a tener un pensamiento divergente, una palabra fuera de tono, ¿no? No nos atrevemos, ¿no? Hay un silencio. No es lo mismo que el silencio del cordero. El silencio del cordero es el que no se atreve a ir contra el que manda, ¿no? La espiral del silencio es el silencio del que no se atreve a ir contra la mayoría, ¿no? Que fue desarrollada por Noel Newman, ¿no? Esta es la parte que es muy importante, porque si tú te das cuenta, se impone una idea mayoritaria, sobre todo por influencer o por la gente que habla en la tele, ¿no? Estos tertulianos y tal, y a los demás como que te da corte salirte de esos parámetros porque dejas de ser parte de la tribu. Entonces, ¿qué hace la gente? Aplicar la espiral del silencio. Claro, que en el fondo es hacer eco, ¿no? La mayoría, claro, efectivamente, que hable la mayoría pensante y yo me callo. El eco es una cosa intermedia entre el sonido y el silencio, ¿no? Porque no deja de ser una reverberación de un sonido ocupando un espacio de silencio, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿sí? El eco para mí es una cosa intermedia, ¿no? Que no está ni en el sonido que identificamos con la voz, ¿no? Con la palabra o con el mensaje y el silencio, que es la ausencia de todo eso. Y entre medias está el eco, y probablemente el eco sí que sea muy ensordecedor, ¿no? El eco, de hecho, cuando tú lo escuchas te hace gracia, pero solo un punto de gracia. Luego enseguida es muy molesto. Cuando tienes eco en una llamada telefónica es una cosa muy molesta, de cuelga y vuélveme a llamar a ver si no hay eco, porque es imposible. Acuérdate cuando las llamadas telefónicas se hacían a América y se oía mucho el retardo, que ahora se oye pero se oye menos, ¿no? Pues era una cosa incomodísima, ¿no? de hablar. Oye, yo tengo aquí apuntado
que hay un silencio que cura y un silencio que duele. Claro, es que el silencio realmente es una forma de tortura y es una forma de acoso y es una forma de maltrato. De hecho, una de las principales formas del maltrato psicológico es el silencio. Es hacer ghosting a una persona que lo que haces es que anulas no solamente su personalidad, sino que la sumes en la miseria, le quitas autoestima, le quitas capacidad, ¿no?, de poder hablar contigo. Todos hemos sabido, sobre todo cuando éramos jovencillos y teníamos tanta ilusión en llamar a uno y ese uno si contestaba o no, o si eras tú la que no contestabas, ¿no? Ya. Era una forma de hacer un poco la puñeta, al contrario. Sí, de ¿no? hecho, Entonces, tenía aquí un apartado para charlar contigo que era la gestión del silencio, ¿no? Entonces, claro. Yo hablaba del silencio como elemento de manipulación, es de muy control en una relación de cualquier tipo. Claro, en las relaciones, si tú te das cuenta, una de las formas más duras que hay, precisamente, es el silencio. Y está considerado ya como un maltrato psicológico, el silencio. Así no es solamente lo que te dicen, sino es lo que no te dicen, es como te ningunean, cómo desprecian tu interés o tu ansiedad por saber algo. Sí, y esta es una parte importantísima a tener en cuenta. Es cuando la gente dice, me hizo ghosting, que eso se hace mucho en las redes sociales, ¿no? Sí, quedas con alguien, la sigues y tal, y de pronto desapareces, ¿no? Por eso yo creo que la gente se está quitando el tic azul, para no decir, oye, no te estoy castigando con mi silencio, simplemente ahora no es el momento, te he leído, pero no es el momento de responder. Pero, por ejemplo, la generación de nuestros hijos, yo recuerdo mis hijos que me decían, pero contéstale, que íbamos por la calle y de repente decía, pues ha escrito no sé quién, decía, pues contéstale, mamá, que la has dejado leído. Y yo decía, bueno, pues que estoy pensando a qué hora vamos a quedar, ¿no? Y ellos se ponen muy nerviosos con el contéstale que ya le has leído, ¿no? Él sabe que le has visto, o ella, y tú no le estás contestando. Claro, pues es que ¿no? Eso en la generación de nuestros hijos se ve como una cosa terrible. Yo digo, pues, claro, cariño, estoy pero pensando qué autobús tengo que coger y a qué hora voy a llegar, ¿no? Es la generación de los auriculares. Ser la generación de los auriculares supone que has dejado de ser una generación del silencio. Para ellos, comunicarse con ellos mismos es escuchar una canción de alguien. Para ellos, o sea, y más cuando somos homo videns, o sea, si hemos dejado de ser homo sapiens, personas que leen, para convertirse, sobre todo en las generaciones más jóvenes, en homo videns, personas que ven vídeos, que están en redes, y son personas con auriculares. O sea, tú ahora mismo, si tuvieras que describirme a un joven, ¿no? Me dirías zapatillas de deporte en los pies y auriculares en las orejas. Esto funciona así, ¿no? Pues probablemente. Entonces, claro, estamos en una generación que no necesita el silencio. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que soy más viejuna porque cuando tengo que hacer una tarea complicada, bueno, pero eso, por favor, apaga la radio. Eso tiene que ver coche, con la pérdida de capacidades cognitivas esa que no queremos reconocer, pero que ahí está. Porque yo antes podía hacer cosas con la radio puesta y ahora la tengo que apagar porque si no me mato conduciendo. O sea, no. Pero yo creo que eso no tiene que ver tanto con una educación en un contexto determinado, sino con que yo ya empiezo a estar más sorda que una tapia, ¿no? Oye, tengo por aquí apuntado que de esto que hablábamos del silencio como elemento de manipulación, ¿no? El silencio tiene un lado oscuro porque contiene, y estos son palabras que he sacado de un libro de Adam Ford que se llama En busca del silencio, dice que contiene una amenaza que no terminamos de comprender y trae miedos que se ciernen poderosamente sobre nosotros. Porque te obliga a estar contigo mismo. Y no te obliga a repensar, a pensar, a ordenar, ¿no? Entonces, tampoco siempre es solamente así. Es decir, yo creo que nuestra generación, o parte de nuestra generación, y también o sea, hay personas, vamos a no hablar de generaciones, ¿no?, que se llevan muy bien consigo mismas, ¿vale? Y aún así no procesan bien el silencio de otros. No el silencio en general del contexto, porque hay un silencio del mundo y un silencio de una persona en concreto, ¿no? Que puede ser tu jefe, que le mandas un informe. Yo, de hecho, en mis clases... eso es poder.
La persona que tiene la última claro, palabra o el último silencio es la persona que ejerce el poder. claro. Yo doy la última palabra y mi última palabra puede ser que eres tan insignificante que es que no te digo nada. O sea, imagínate, o sea, es que el silencio es tremendo. O sea, en política el silencio se ha estudiado muchísimo en la teoría política. El Sí, silencio de hecho del también tengo tirano. aquí una nota sobre el silencio como elemento de manipulación y como arma Claro. política, ¿no? Sí, sí, pues es lo que te digo, o sea, es el silencio del cordero, de la gente, fíjate además qué chulo, o sea, el silencio del cordero es aquel que no se atreve y que ya tiene la indefensión está aprendida, ¿no? Está el silencio de la espiral del silencio de no atreverte a salir de la mayoría, ¿no? Y finalmente ahora hay un silencio que empiezan a temer en muchos lugares. En Estados Unidos hace 2 años hubo todo un movimiento que era la renuncia silenciosa. Sí, Es decir, tú ya no ibas a el tu quit jefe, quitting. claro, tú ya no No, el decías a tu silent jefe, quitting. me voy a alargar, ¿no? Sino que simplemente No, dejabas, era de quiet quitting, es decir, sí, dejabas la de, renuncia tranquila, ¿no? claro, Era que yo claro, dejabas de formar parte de esa empresa y te terminabas yendo. no. La renuncia silenciosa es voy a trabajar y no hago ni la hueva. Eso es, pero ya no Es trabajabas nada. estoy ahí, Y pero en no Estados estoy. Unidos terminaron largándose. Sí. O Luego sea, hubo mucha gente que se fue, hubo que terminando. Entonces, eso lo llaman the Great Resignation. claro, Es entonces, decir, a lo que yo voy es que el silencio, si tú te das cuenta, en la actualidad ha pasado de ser un arma que antes solamente se utilizaba por los dioses y los reyes, ¿no? Y ahora como que se ha democratizado más. ¿Me sí. explico? Y voy a eso de la democratización del silencio. También por ahí he leído que el silencio es una de las cosas más democráticas que existen porque le puede llegar a todos por igual. De hecho, hay un ensayo súper gracioso que tengo pendiente de leer, pero que me he estado leyendo resúmenes de un escritor austríaco que se llama Peter Handke, que ha sido premio Nobel de Literatura en 2019, que habla sobre el lugar perfecto para el silencio, que es el cuarto de baño. El cuarto de baño ha sido toda la vida el lugar de silencio, pero para la gente, digamos, iba a decir los jóvenes, pero es que estoy un poco harta de esos estereotipos. Para la gente muy enganchada al móvil, de hecho, no sabes la cantidad de móviles que se caen al váter. Porque, vamos, vamos, ahora tengo en mente a mi hijo que le digo, es que te va a quedar una marca en el culo que te vamos a tener que operar de estar allí horas y horas y horas. Y dice, no, si ya voy, digo, pues sal del baño y mira el móvil en el salón, hijo, que no, pero el cuarto de baño, que ha sido siempre el lugar del silencio, el lugar donde cuando incluso yo que compartía pisos, ¿no? Gente que comparte pisos, que vive muchísimos en una casa, dices, bueno, es que ahora es mi momento, ¿no? Tengo también una amiga que hablaba de que un año de su vida que lo pasó muy mal, se encerraba en el baño a llorar, ¿no? Que era su momento, dice, porque es que no podía tener otro espacio, ¿no? No iba a llorar por la calle y no podía tener otro espacio. Entonces, el lugar tradicional generador de silencio, que ha sido siempre el cuarto de baño, pues la estamos cagando también con ese santuario, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero tú fíjate que los monjes también tenían sus lugares de oración y sus lugares de silencio, incluso sus horas de socializar y sus horas de silencio. Esta es una parte que la sociedad moderna ha perdido. La parte del silencio. No solamente silencio para encontrarse consigo mismo, sino silencio para crear, ¿no? Silencio para poder poner orden. Y esta es una parte, ¿tú no te das cuenta que tenemos opinión de todo? ¿Por qué para todo tenemos que tener una opinión? Pero yo creo que eso es un tema de cómo funciona tu cerebro. Quiero decir, No yo tengo opinión de todo y me paso muchas horas sola y callada, ¿eh? No guardamos silencio y no ni escucho debajo del agua. música y paseo en silencio y no llevo auriculares y sigo teniendo opinión de todo. O sea, yo creo que ahí Es una cuestión de personalidad.
Sí, ahí estás hilando cosas que no sé si tienen mucho que ver. Lo de tener opinión de todo y que eso tenga que ver con que tienes muchos Pues mira, yo ahora estímulos, me estoy no estoy imponiendo, del me estoy todo. imponiendo el silencio en muchas conversaciones. Pero el emitido, Sí, diría tal cosa, no lo voy a decir. ya. No, no me vale la... Pero eso sí que puede tener que ver con el hecho de que todo el mundo tiene opinión Y y el a mí problema no es que llega, la tenga, el problema es que la defiende a gritos, ¿no? claro, llega un Entonces llega un momento que momento que dices, dices, ¿para qué te voy a decir esto si lo que me vas a empezar es echar un discurso absolutamente manido y totalmente estereotipado que he escuchado millones de veces y que además me hace sentir mal escuchar de una persona, escucharte como un lorito repitiendo consignas cuando yo te considero una persona leída, reflexionada, sensata e inteligente. Entonces, ay, ¿para qué voy a estropear la imagen que tengo de ti? Y entonces ese silencio sí que es verdad que hay muchas personas que dicen, es que yo ya no hablo con esta persona de estos temas porque realmente es que no estamos hablando, estamos monologando y cada vez más alto, ¿no? ya. Estaba intentando acordarme si era en Bali o en Tailandia, que había un día de silencio, ¿no? Y entonces decían que era súper chulo vivirlo allí, porque nadie estamos acostumbrados a vivir un día de silencio, ¿vale? Mira, lo estoy viendo ahora. En Bali hay un día de silencio y todo el mundo tiene que permanecer en silencio durante 24 horas. La isla entera se sumerge, ¿no?, en un silencio y luego terminan con una fiesta. ¿Qué te parece? ¿Tú te imaginas que esto se pudiera hacer, por ejemplo, en Madrid? El día Pues del silencio. tampoco sé si me encantaría. Quiero decir, a mí me apetece el Bueno, el día del silencio. apagón a la gente le pareció muy interesante. Pues yo ni me enteré que había habido un apagón. ¿Qué quieres que te diga? Yo seguí trabajando hasta que se me acabó la batería del PC y después hice lo que hago todas las tardes, pues dar un paseo. Pues sí, ese día creo que me comí la cena, que era una ensaladilla y que ya estaba preparada y tal, pero no me pareció especialmente beneficioso estar un día sin luz. Quiero decir, me pareció interesante como sociedad para que la gente reflexione sobre algunas cosas, ¿no? Pero a mí personalmente tampoco me aportó tanto. Fíjate, mira, has dicho que la sociedad ha perdido el silencio, pero fíjate que esto contrasta, o me gustaría saber cómo se interpreta, con los datos de soledad no deseada, que son cada vez mayores, y no solamente entre las personas mayores con problemas de movilidad que no pueden salir a ver a sus amigos, sino que la soledad no deseada está aumentando escandalosamente entre los jóvenes. Entonces dices, ¿cómo casa este ruido o esta falta de silencio? Porque en teoría las personas que están solas, les guste estarlo o no, tienen muchas más oportunidades de Pero estar en ese es el silencio. silencio interior, porque estas personas que viven solas a menudo están muy enganchadas a la tele, a las redes, pero sí que es verdad que hay un silencio humano, un silencio de conexión, ¿no? Y este silencio es el de la soledad no deseada, que es una soledad además que es terrible porque anula los abrazos, el roce de cariño, la sensación de ser necesitado y ayudado, ¿no? Yo te diría que no hace tanto alusión a un silencio de ruido, ¿vale?, sino que es un silencio de vacío social. Es Vale, que otro es tipo de otro tipo de silencio. silencio, Es ¿no? otro tipo, es un silencio metafórico que hace alusión al vacío social. Y es verdad que está preocupando tanto, que no solamente preocupa ya entre jóvenes, sino que en Europa empieza a ser uno de los temas más terribles que hay. Y esto es tremendo para los jóvenes y para las personas mayores, pero empieza a ser también tremendo si las personas productivas, ¿vale?, se empiezan a encontrar solas, porque esto tiene unas consecuencias demográficas, económicas, etcétera, muy, muy importantes. Hombre, y de productividad, Y porque de al final, productividad. Las personas cuando tú con... estás solo en un proyecto,
el sentido del propósito, es decir, hay personas que son muy individualistas y van a tirar millas ellas solas, pero el sentido del propósito compartido y del compromiso, que se refuerza muchísimas veces por prueba social, desaparece. Y entonces, claro, ahí quitas el pegamento y quitando el pegamento de equipo, un proyecto pues va peor. Fíjate, Rocío. Jóvenes que viven solos, que se sienten solos, ¿cómo luego forman familias? ¿Cuál es la capacidad de aguante? ¿Cómo pueden formar parejas? ¿Cómo pueden ser padres? Las personas que viven solas, ¿qué tipo de casas tiene? ¿Cómo influye a la hora de crear las ciudades, los barrios? ¿Cómo influye a la hora de veranear? ¿Cómo influye a la hora de gastar? Porque es que hasta la sopa está hecha para 2 personas. O sea, ¿sabes cómo te quiero decir? O sea, es que esa soledad no deseada está influyendo en todo. O sea, tú si vas ahora a los supermercados verás que cada vez las raciones ya se empiezan a ver para uno, ¿no? Y fíjate que te iba a preguntar una cosa. Estar solo o sentirse solo sin querer hacerlo, ¿vale? Hablamos de soledad no deseada, no de soledad elegida. ¿Tiene que ver con el silencio o son dos cosas que no necesariamente tienen que ver? Pues tienen que ver bastante, porque al final la persona que está sola es verdad que está escuchando la tele, pero no está recibiendo una llamada. Es lo que te digo, hay un silencio emocional, hay un silencio de conexión humana que es distinta. Uno puede tener la radio puesta en cualquier momento, puede tener la tele puesta en cualquier momento, pero a mí el silencio que me preocupa, el silencio social que debería preocuparnos, es el silencio que impide que seamos lo que somos, animales sociales, que es lo que nos distingue. Y eso tiene un montón de repercusiones, como te digo, políticas, económicas, sociales, demográficas, productividad, etcétera. Aparte que te voy a decir una cosa, está demostrado que las personas que conviven con gente viven más y mejor. Ya, eso está claro, que las relaciones son el primer driver de felicidad y de esperanza de vida. Esto es. Con un componente genético importante, pero son... a lo que iba un poco es a decir, oye, estamos en una sociedad, o hemos dicho al principio, que a lo mejor ahora estamos cambiando de idea, en una sociedad marcada por la falta de silencio, ¿vale? Y sin embargo estamos en una sociedad, yo no sé cómo de sola se sentía la gente en la Edad Media porque no lo medían, pero sí sé que creo que no lo medían, no lo sé, pero sí sé. Bueno, también es verdad que en la Edad Media había otros factores de acompañamiento social que no tienen que ver con las relaciones familiares o de cercanía, sino que tienen que ver con la tribu, ¿no? Y con la religión y con otro tipo de cosas, porque tú tienes los lazos, digamos, tienes tu silencio interior o tu ruido interior. Pero había familia extensa y luego estaba la familia, claro, estaba el sentarse a la fresca, el filandón, había un montón de figuras que creaban, no, estaba también la cultura oral, y la cultura oral lo que hace es crear grupos, ¿no? O sea, la cultura era más oral. Ahora lo que pasa es que hay mucho ruido y pocas nueces. O sea, hay mucho ruido externo y hay un vacío social. Son 2 silencios distintos. O sea, hay una ausencia de silencio y hay un silencio que cae sobre nosotros mismos. Y puede ser que uno nos esté haciendo espejismo del otro. ¿Me explico la pregunta? Sí. Puede ser que como ahora tenemos mucha capacidad de no estar en silencio, porque tú lo has dicho, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Que decían, mamá, yo quiero tener una tele en el cuarto. Yo decía, sí, no, te voy a poner una en el salón, otra en el cuarto y otra en el pasillo para que vayas viendo mientras vas al cuarto, ¿no? Y mi hijo, que era un pequeñito, que era un ingenuo, que además estaba muy enganchado a un programa de la tele que se llamaba Los Gormitis, me abría los ojos como platos y me decía, ¿de verdad, mamá? Y yo decía, sí, claro, te voy a poner otra en el pasillo. ¿Y quieres otra en el baño? Te voy a poner otra en el baño. Claro, mi hijo pensaba que no era consciente que le estaba tomando el pelo, ¿no? Pero fíjate que eso se ha hecho realidad, ¿no? Sí. Es decir, hoy el que no quiere estar en silencio, por eso decía antes por ahí que el silencio es una cosa muy democrática, porque tú puedes estar en silencio en un contexto hiper ruidoso,
puedes elegir cerrar los oídos, ¿no? Porque el silencio, y aquí viene otra de las preguntas, ¿qué relación hay entre silencio y atención? Los que hemos vivido en entornos ruidosos, porque vivíamos en pisos compartidos, porque estudiábamos en bibliotecas donde la gente no guardaba silencio y tal, hemos aprendido a cerrar los oídos, ¿no? Sí, hemos aprendido, pero costaba más, porque tú misma cuando estabas en entornos que te eran más agradables para estudiar, aprendías más rápido y mejor. O sea, decías, me ha cundido más, ¿no? Me ha cundido. Entonces, yo Bien, por lo menos... los que hemos tenido vida de poca privacidad en determinados momentos de nuestra vida, tú has estado en un internado, yo he estado en un colegio mayor y tal, hemos aprendido a cerrar los oídos y a cerrar Hombre, los es que el ojos y a cerebro no es muy enterarte de listo. nada de lo que pasa a tu alrededor. Claro, el cerebro es muy listo y al final te tienes que acostumbrar a aprender a vivir, a convivir con lo que tienes. O sea, Entonces, por eso te preguntaba que qué relación hay entre silencio y atención. para mí es más fácil focalizar, no solamente tener atención, sino focalizarme en un tema cuando estoy en silencio. Para mí es muy importante para crear y para ordenar estar en silencio. También es verdad que cada persona es un mundo. Hay gente, por ejemplo, que prefiere escuchar música para poder estudiar, sobre todo cuando estudian por la noche. Eso es que cada uno estamos configurados de una manera diferente, ¿no? Si no seríamos robots. Pero realmente a mí, en mi caso, por ejemplo, sí que necesito espacios de silencio. Yo lo necesito. De hecho, tengo que confesarte que ahora que es verano, he estado pensando, oye, qué chulo esto, ¿no? De la gente que se va un fin de semana de retiro y no habla, y luego piensa, pero bueno, esto te lo puedes hacer tú. O sea, quiero decir que Esto no. es lo que, pero si esto es lo que te llevo diciendo, que lo del silencio es lo más democrático que existe, Sí, porque hay una forma, vamos, yo lo de abrir un libro y poner cara de perdona, no me molestes, estoy leyendo, aunque claro. tengas el libro al revés, ¿no? Sí, ¿Cuántas sí, veces no has claro. hecho eso cuando venía la vecina de turno o la mamá del colegio de turno o la compañera de trabajo o el compañero, ojo, que es verdad que las mujeres somos más parlanchinas, pero que, por Dios, que esto es esto inclusivo, ¿no? Pero ¿cuántas veces no has cogido y has abierto un libro o en el metro, ¿no? Que veías que al lado estaba la típica señora o el típica señor yo que he ido millones de horas en bus a Zaragoza, que se tardaban 4 horas y veías al de al lado y decías, Dios mío, me va a dar la turra todo el camino, ¿no? Pues sacabas el libro y insisto, aunque lo llevaras al revés, ¿no? Claro. Es un espacio de silencio. ¿Tú Por eso, qué piensas de esta gente que dice, ahora que me has dicho esto, esta persona es tan interesante para mí que podemos estar toda la tarde mirándonos y callados? ¿Tú bueno, esto lo ves como el máximo, el epítome del amor, de la pues compenetración? no, francamente no. Es A mí decir, me parece un rollazo. es que has dicho dos cosas juntas que creo que son incompatibles. Una es mirarse a los ojos y otra es estar en silencio, ¿no? Fíjate que te voy a contar una cosa. Yo hace años, pues un día alguien me invitó que inauguraba un coworking, ¿no? Y entonces pues fui. Y hacían como un evento formativo, como para inaugurar el coworking, ¿no? Y lo que nos hacía la de la formación era decir, oye, aquí sois todos nuevos, no os conocéis, el coworking lo hemos inaugurado esta semana, vamos a hacer un ejercicio. Entonces tenías que coger al de al lado y mirarle a los ojos durante 10 minutos, que se hacen eternos, pero eternos, y luego tenías que decir qué impresiones, digamos, qué impresiones habías sacado de una persona desconocida a la cual llevabas mirando, pero mirando a 20 centímetros de distancia, bueno, a medio metro de distancia durante 20 minutos. Y es curioso la cantidad de cosas que aciertas mirando en silencio a una persona. Ahora también te digo, mirar a los ojos al otro es que te entra la risa todo el tiempo, vamos. O sea, es tremendamente incómodo. Ahora, lo de estar en la misma habitación en silencio durante horas, pues bueno, yo creo que esa es la segunda fase del amor y es muy gratificante. A Sí. mí
En la gente joven también están en silencio porque están en la misma mesa, pero cada uno con su móvil. No, pero tampoco seas injusta, Rosy, que hay mucha gente que es joven y que no está todo el día con el móvil. Y hay mucha gente de nuestra edad que no lo suelta ni para ir al cuarto de baños. Entonces, es verdad que el móvil es un escape. Es un escape de la conversación, precisamente es un escape de todo lo contrario. Es una vía de silencio, pero ¿qué diferencia hay entre abrir un libro en la piscina cuando ves que la vecina de enfrente te va a empezar a contar recetas de comida o sacar el móvil y contestar un correo? Es que, honestamente, no hay ninguna diferencia. En el fondo lo que estás diciendo es déjame tranquilo. Es una barrera, por eso te digo, el silencio puede ser, por tanto, utilizado como barrera. El silencio, como te digo, también puede ser utilizado por el poder. De hecho, está el silencio administrativo, ¿no? Sí. Está, bueno, eso que decían los mayores, ¿no? Ante no sé qué, ante que te preguntan, está siempre el silencio y uno no contesta, ¿no? Que nos decían también. Bueno, yo creo que el silencio es más potestad del poder. Y cuanto más arriba estás en la pirámide social, más fácil es mantener silencio, más que abajo. Tú fíjate en un trabajo, es el jefe el que pregunta, ¿no? Es la madre o el padre el que pregunta, ¿vale? Y el que quiere la paga, ¿no? Ya sea muchacho, ya sea trabajador, tiene que responder, ¿no? Esto es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué hay alguien que es dueño de tus palabras? O sea, más que del silencio es dueño de tus palabras, ¿no? Y hay gente que puede tener silencio. A mí eso desde pequeña siempre me llamó mucho la atención. Pero tú fíjate, Rosy, que además que este es un podcast un poco de cómo han cambiado, no tanto de conductas, sino de cómo han cambiado las conductas en la era digital, que el silencio, tanto el que tú quieres obtener como el que tú quieres dar, como respuesta es muchísimo más fácil a través de un canal digital. Sí. ¿No? Porque lo de que tu jefe te meta en un despacho y te diga vas a hacer la M con la A y tú pongas cara de póker y digas pues eso es muy difícil. Pero lo de no responder a un email, no responder a un WhatsApp y luego encima jurar sobre la Biblia que no lo has visto, que no te ha llegado o que lo viste y luego se te olvidó o que tu hijo te ha cogido el móvil y lo ha tirado al váter y entonces, o sea, 1000 historias que ni siquiera tienen por qué ser muy rocambolescas. A mí me parece que este es un gran cambio, ¿no? Fíjate que nos quejamos de que vivimos en un entorno mucho más ruidoso, pero si te pones a analizar somos mucho más dueños de nuestros silencios, tanto del que queremos, digamos, tener a nuestro alrededor, porque tenemos los botones de off, ¿vale? Como el de que el silencio que queremos dar como respuesta, somos mucho más dueños que hace 40 años. Sí, desde que luego. Todo tenía que ser en tiempo real y face to face, ¿no? Sí, hombre, entonces, sí, trabajar fíjate así, qué ¿no? contradicción, ¿no? Yo últimamente es que voy a hacer estoy apuntándome a las ideas que nos tragamos como pastillitas y que luego te pones a mirarlas y dices, pero es que esto no es así. Pero es que esto no es así y con el silencio a lo largo de esta conversación me está pasando esto, que yo también compraba lo de vivimos en un contexto muy ruidoso y ahora, según estamos hablando, digo, coño, somos más dueños del silencio que nunca. Sí, lo que pasa es que estamos más programados, o sea, es verdad que somos más dueños. ¿Pero tú crees que estamos más programados que los tíos que en la edad media? Bueno, estamos muy programados ahora mismo para las redes. Es verdad que podemos programados toda la vida. Es verdad que podemos dejarlas de lado. Es verdad que hay muchas cosas, pero no lo hacemos. O sea, no tenemos entre nuestros hábitos saludables el decir voy a mirar solamente 10 minutos no sé qué, no lo hacemos. Y además tenemos otra cosa, y es que nos es tan fácil, por ejemplo, con la IA, que empiezas por preguntar una cosa y terminas preguntando peteneras, por ejemplo, ¿vale? Que uno empieza a enredarse. Lo que tienen las redes sociales es que te enredan, ¿vale? Eso es a lo que yo voy. Y luego, a lo que yo voy también es que tienes tantos inputs que para mí el tener, ¿sabes cómo te digo? Tantas cosas en 2 minutos, de recetas de cocina, cómo se hace un pendiente, lo que dice esta actriz, lo que dice tu amiga, el no sé qué. Todo eso para mí es ruido. Pero el ruido comunicativo, que no es nada.
Sí, sí, ya hablamos en un podcast Por anterior eso te del digo, ruido. Pero ruido. tú Pero fíjate, frente a eso, Rocío, ¿qué pasa con el ruido cuando entras en saturación? Pues que tu cerebro corta y ya no escucha efectivamente, más. Entonces, por eso te digo que ahora el silencio empieza a ser un negocio. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué es en todas estas teorías del bienestar? ¿Qué es esto del budismo que vuelve, no, bueno, que es ancestral, milenario y tal, pero que vuelve a estar de moda? ¿Qué es el taoísmo? ¿Qué son todas estas filosofías orientales? Y todo lo que lleva del reiki, de los... Todo esto tiene mucho que ver con la adoración del silencio, la búsqueda. No sé si estamos equivocados o no, pero ¿sabes de qué me he dado cuenta mirando todo esto de cara a hablar contigo? De que últimamente creemos que el silencio es lo que nos trae la paz. Ya, es que fíjate, mira, te he dicho que había empezado, yo siempre empiezo por el principio, y es que me cojo el diccionario y esto cómo se define. Te he contado cómo definía la RAE el silencio, pero, entre los sinónimos, no ha dicho nada de que el silencio sea sinónimo de paz o de sosiego, en su definición, pero en los sinónimos sí que hay una línea que tiene que ver con la tranquilidad. Y yo me pregunto, ¿no estaremos buscando en el sitio equivocado? Porque, insisto, estamos quizás pensando que una cosa que creemos que no tenemos y que tenemos al alcance de nuestra mano, todos, me ha gustado esto que he leído por ahí de que el silencio es lo más democrático que existe, porque todos podemos hacer el silencio, incluso en un entorno muy ruidoso. Fíjate que estamos asociando, y yo creo que esto es otro gran mantra falso, el silencio a la paz y al sosiego. Pues Cuando la paz y el sosiego probablemente están en el control de los estímulos, no en el control del silencio, pero no en el silencio que te dan otros, no en un contexto de silencio, sino digamos, en controlar tus oídos o tus ojos a voluntad, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se está generando efectivamente un buen negocio porque hay muchos incautos que se lo han creído. Pero tú fíjate, ahora llega el verano y ¿qué es lo que te dice la gente? Me voy a mi pueblo, allí la paz, el silencio, la desconexión digital, ¿no? El silencio digital. Sí, pero luego está en el pueblo y como se aburre, está todo el día leyendo el hola, mirando 27 veces si el LinkedIn se ha actualizado, el LinkedIn o el Instagram o lo que sea. Entonces, te das cuenta que esto es una gran trampa. Estamos poniendo los huevos de la paz y del sosiego y de la tranquilidad y no sé qué, como siempre, fuera de nosotros. Como siempre, todas las soluciones tienen que venir de fuera, ¿no? Y aquí estamos haciendo una liazón entre silencio y tranquilidad que es completamente falsa, porque voy a meterme en otro jardín. ¿Qué pasa con el ruido interior? Imagínate que tú vives yo me voy a la cartuja de no sé qué y me encierran en la mazmorra y yo no callo. Bueno, a mí me cuesta mucho callarme sí, pero me han dicho... no necesito ni móviles, ni redes, ni Sanfermines, pero la mente ni se nada. aquieta, la mente se aquieta. Esta gente, por ejemplo, que hace retiros y tal, yo no los he hecho, pero cuando he hablado con esta gente me dicen que la mente termina aquietándose. O sea, claro, porque también andas, no estás solamente encerrado en un cuarto y tal. Entonces, la mente también se aquieta, se hace a otro ritmo y al final... bueno, pues se hace estar libre de la mente estímulos. no se aquieta porque el contexto se aquiete. La mente se aquieta porque tú realizas técnicas de control deliberado y paralización de pensamiento, si eres capaz de hacerlas, ¿no? Yo no soy capaz de hacerlo, lo he intentado muchas veces. A mí también me cuesta, pero lo que te quiero decir es que el ruido interior no tiene nada que ver con el ruido exterior. No tiene nada que ver. Y porque calle lo de fuera, no necesariamente, no unívocamente y automáticamente calla lo de dentro. Y viceversa. Tú puedes estar en un ambiente muy ruidoso y sin embargo estar obviando todos esos estímulos. Pero cuando tenemos algo que nos inquieta, siempre buscamos en la complementaria de lo que tenemos. Sí, lo que pasa es que para mí el silencio más importante es ese que yo denomino que me da paz. Y yo hay veces que me encantaría tener un interruptor para mí, para mi jaula de grillos,
esto que la gente le dice el mindfulness, que a mí me cuesta tanto, y decir, voy a parar, voy a poner un pause, ¿no? A mí, y creo, fíjate, cada vez son más los que dicen que a los niños quizás se les debería empezar a enseñar, ¿no? Un poco el mindfulness, el vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Para que tengan una buena gestión de las emociones. Yo creo que es una asignatura pendiente para nuestra... Fíjate dónde nos ha llevado el tema del silencio, pero creo que es una de las grandes asignaturas pendientes. Pero lo hemos dicho al principio, en la frase que yo te he leído, te he dicho, la palabra surge del silencio del pensamiento, mientras que las emociones nacen en el silencio interior. Sí, lo que pasa Tampoco es que... estoy tan de acuerdo en que para tener emociones o para ser consciente de las emociones tengas que estar callado interiormente. No, es que yo no estoy de acuerdo en eso, porque la emoción es algo muy rápido, o sea, la emoción es algo que te mueve, te mueve. Precisamente, si fuéramos dueños de nuestras emociones, estaríamos un poco más en silencio, seríamos dueños de ese minuto de gloria, ese minuto de poder. Y yo en mi caso, por ejemplo, es mi gran asignatura pendiente. El saber manejar la emoción yo en el silencio, sin que sea esa emoción la que me mueva continuamente. Te estoy hablando no de la emoción de la pena o de la ira, también de la alegría o de la euforia, me explico. Pero hay veces que pienso, ojalá tuviera un pause para decir, y ahora me voy a dar cuenta de a dónde voy, ¿no? Que hay veces que he llegado al sitio y es cuando digo, ¿qué es lo que me ha traído hasta aquí? Eso sí, yo también quería hablar de, ¿tú crees que el silencio tiene buena prensa? Bueno, ahora has dicho que es el gran negocio, ¿no? Sí. Yo creo que el silencio tiene buena prensa. No, en general yo creo que... A ver, hay dos tipos de silencio, ¿vale? El silencio, digamos, del contexto y el silencio en la comunicación. Yo creo que el silencio en la comunicación tiene mala prensa porque nos hace sentirnos mal, en general. Yo personalmente... me he sentido muy dañada por el silencio de otros en momentos determinados. Porque claro, es que el silencio, el cerebro tiene una gran virtud que a su vez en este caso es una gran putada. Y es que cuando el cerebro no tiene información se la inventa. Y además tiende al diseño en el caso peor. Entonces tú no piensas, no, mi jefe no me ha contestado a este informe que le he mandado porque está tan emocionado que no sabe ni cómo darme las gracias. Tú lo que piensas es no le ha gustado. No. Entonces creo que los silencios comunicativos tienen mala prensa porque el cerebro tiende al drama. Y entonces tiende a decir es que no me ha visto, es que no le he gustado, es que no me respeta, es que no me atiende, es que no me, pero no piensas, lo está saboreando y por eso, o está tiene tantas ganas de elegir bien lo que me quiere decir, que se lo está pensando muchísimo porque quiere elegir las palabras que definan pues esa emoción sublime que has sentido con tu informe. No piensas eso, nunca jamás. Entonces yo creo que en la comunicación el silencio, salvo que conozcas mucho a la otra persona, es un factor que es más doloroso que consolador, creo. Pero luego está el silencio, que no sé si coincides o no. Veo que haces así con la cabeza, pero ahora lo dices tú. Y luego el silencio externo tiene demasiada buena prensa. Es decir, no se la merece la prensa que tiene. Porque, insisto, no es garantía de nada. Que el mundo se calle a tu alrededor no necesariamente te hace sentir mejor. Incluso puede que efectivamente te dé un espacio de reflexión, de escucha personal, de divagación, de observación, pero también puede ser que te ponga en la puerta de un abismo porque precisamente te ponga en un punto en el que tú no quieres estar, ¿no? Entonces, me parece que el silencio conversacional tiene peor prensa de la que se merece y el silencio, digamos, de contexto tiene mejor prensa de la que se merece. Pero esto es una opinión personal. Bueno, yo creo que todavía tenemos ahí... Somos hijos de la tradición judio-cristiana y de todas las grandes religiones y tal, y hemos aprendido que el silencio tiene una parte espiritual y entonces le dotamos como de una magia, ¿no? Que lo arregla todo, que lo sabe todo, el silencio, ¿no?
que Dios está en el silencio, ¿no? Y entonces, bueno, pues el silencio nos llama la atención. La muerte también entendemos que es el gran silencio, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí estamos, que nacemos chillando y luego ya vamos riéndonos, llorando y también chillando a veces, ¿no? Hasta que llega el silencio final. La verdad es que de esta conversación a mí lo que más me ha gustado es la cantidad de juego que da el silencio. Y nos hemos dejado cosas, nos hemos dejado muchas cosas, porque a mí la relación entre silencio y ansiedad, claro, pero por eso se utiliza como manipulador y por eso se utiliza en el maltrato, porque provoca una ansiedad brutal. Y esta ansiedad sí creo que es mayor en tiempos digitales. Es decir, tú antes entendías que escribías una carta a tu tío que se había ido a América y entendías que si te volvía una carta a los 6 meses, pues era, pues ole. Pero es que si no te responde el segundo, ya te pones alterada. Claro, es que el mundo ahora es más pequeño y más rápido. Claro, entonces nos hemos dejado en el tintero la relación entre silencio y ansiedad y también la relación entre silencio y atención, porque en el fondo la atención es la puerta que tienen nuestras cabezas para decir esto sí, esto no, con independencia de lo fuerte que chille ese estímulo, ¿no? Nos hemos dejado, yo creo, muchas cosas. Bueno, lo del cuarto de baños también daría mucho que hablar, ¿no? Y ese es otro cambio realmente en la sociedad de hoy, y es que ese cuarto de baño como lugar de refugio ha desaparecido totalmente. Y fíjate que tengo yo aquí una cosa que dice: el silencio nos incomoda. Dice: ¿es posible disfrutar del silencio en un momento en el que prescindir de compañía está subestimado? ¿Está bien visto prescindir de compañía? ¿Está bien visto ser una anacoreta? No. De hecho, vivimos en una sociedad precisamente en la que las redes, porque se llaman redes, ¿no?, valora a aquel que tiene más redes y más posibilidades. Pero tú fíjate, Rosy, que siendo eso verdad, fíjate qué ventaja tienes hoy, ¿no? Cuando todas tus relaciones sociales son en directo, digamos, te llenan todo tu tiempo. Cuando tienes redes, y además tú sabes que las redes no necesariamente tienes que estar ahí físicamente en el momento en el que estás poniendo tu entrada, es decir, las redes tienen herramientas de programación, o sea, y yo ahora me he pasado estos días haciendo contenido y lo he dejado programado para todo el verano, ¿no? Entonces, de hecho, este podcast que estamos grabando hoy probablemente no salga hasta septiembre, ¿no? Entonces dices, ahora tengo la capacidad de tener como Franco, que lo mando a inaugurar el pantano y yo me quedo haciendo otra cosa. Es decir, tengo la capacidad de estar hablando sin estar presente, incluso de estar escuchando asíncronamente. Claro, es que eso es una cosa que en el fondo sería un incremento de tus espacios de silencio. Sin embargo, lo percibimos como un decremento. No, lo recibimos como la oportunidad de poder llenar más espacios con más gente. No, llenamos más los espacios con más gente, con más contactos que nos permiten las redes sociales. Bueno. Esto lo puedo dejar, mira, incluso los informativos, ahora ya nadie se traga un informativo entero, va por una información, ¿no? Investiga de esa información, o sea, el tema que quiere y tal. No es que le dedique menos tiempo al informativo porque solamente quería un tema, no. Es que se deja llevar por un montón de ideas diferentes acerca de un mismo tema. Pues lo mismo ocurre, ¿no? Dices, ¿puedo dejar esto para después porque esto ya está grabado? Vale, entonces puedo llenar mi mente con otras cosas ahora mismo. Claro. Porque estamos en el ahora puedo más. Pero no deja de ser una elección. No deja de ser una elección que te lo pone más fácil. Yo creo que no elegimos mucho, no creo mucho en el libre albedrío. No, es que yo no creo en eso. Te voy a decir que sobre este tema tenemos preparado para septiembre un podcast a 3 sobre el libre albedrío al que te invito si quieres. Sí, no lo creo mucho. Creo que nos programamos y nos programan. Y creo que en el ámbito social
nos dejamos llevar también pues por el silencio de los corderos y vamos hacia donde la mayoría nos dice que ahí está el éxito. Y el éxito entendemos ahora que está en gente de agendas apretadas, de muchos mails y de muchas historias, a pesar de que en esos mails siempre estamos poniendo, ¿no? Mi horario puede no coincidir con el tuyo, dame un tiempo, no sé qué, toda esta cosa que ponemos. Pero realmente, en el fondo, nos da rabia que no nos contesten enseguida y además nos da la oportunidad de dar el coñazo a 20 personas más. Mientras espero que tú me contestes, hija, yo puedo dar el coñazo a 20 personas más. Eso es verdad. La capacidad para chillar también se incrementa en la era digital, sí. Y además el alcance de tu chillido también. Pero eso no quita para que tu capacidad de silencio, yo estoy absolutamente convencida que es mayor. Rosy, vamos a cerrar aquí. Mira, yo lo que te propongo, o lo que propongo a los miles de oyentes que nos escuchan, es que de aquí salgamos pensando que tenemos que dar valor, y dar valor supone entrenarte en la gestión en la posesión de la espita, del on-off, que demos tanto valor a la palabra y que nos entrenemos tanto en elegir y en expresarnos con las palabras adecuadas, y que hagamos lo mismo con el silencio. De hecho, yo me he propuesto un entrenamiento en silencio que no sé hasta dónde llegará, porque yo al final me quedo con esto de que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, y que precisamente la desconexión, la paz, el sosiego, la tranquilidad y todo esto está en el equilibrio de estas dos cosas. Y esto es un poco lo que yo siento, que no es un poco... ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que para que las palabras brillen tienen que tener un poco de silencio, y veo que también sería una forma muy chula poder ahora, cuando dejen de escucharnos, ponerse el sonido del silencio, ¿no? De Garfunkel, que decía, bueno, pues este es un momento a lo mejor para guardar silencio y olvidarse de luces de neón. Yo creo que a veces sí que sería chulo, ¿no? Que tuviéramos un espacio para nosotros y que fuera para querernos y para entendernos. Si eso se hace en silencio, bien. Si es una forma de apagar el ruido exterior, bien, ¿no? Haga usted lo que usted quiera. Yo te digo que sí que me he dado cuenta, preparando este podcast y tal, y sobre todo luego escuchándote a ti, confrontando contigo y tal, de el tremendo valor del silencio. Total, que no sabía que era un arma, un arma de propaganda, que es un arma de tranquilidad. De tus silencios, esclavo de tus palabras, ¿no? Y ahora, ¿cuánta gente es dueño de sus silencios? Muy poca. Porque no quieren. Porque no quieren. Es una elección. Lo tienen más fácil que nunca. Claro, es una elección. Por eso te digo, es una elección. La gente elige la prudencia. No. Bueno, la gente, no. Hay mucha gente. La gente, hay mucha gente, pero que tendemos a boca chanclas y bocazas a veces. Es verdad, pero yo también cada vez tengo más conocidos que callan más. Que ante el a mí hay una cosa que me gusta mucho. Y tú lo has dicho antes, que tú misma callabas. Sí, yo ahora callo y tengo mucho cuidado también con lo que yo denomino conversaciones de bar. Esas conversaciones que haces porque no tienes con qué llenar la segunda caña y te pones a lo mejor a hablar de cualquiera y dices, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué estas 4 tontas que has contado? No sé, yo creo que el silencio mola. Ahora, en grandes dosis, por lo menos para mí, no. Me es astragante y me es hasta depresivo. Así es que yo me lo tomo, pero en píldoras chiquititas. ¿Vale? Pues entonces estás conmigo en que el sosiego y la paz está precisamente en el equilibrio. Y fíjate que ahora me haces dudar de una cosa. Sabes que yo siempre pongo música clásica al final de la conversación. Sonido del silencio, Garfunkel. Para que no puedo porque los derechos de autor. No, pero es que la pregunta es, ¿la música clásica nos ayuda a la voz interior o es un ruido más? Porque yo lo hacía con idea de que esta música clásica nos iba a ayudar a nuestra conversación interior y a sentar y a reflexionar sobre lo escuchado, y ese era el espíritu de poner música al final. Y entonces ahora lo que me pregunto es si ese es un ruido más que en vez de ayudarnos nos impide. Pues mira, yo creo que un poco de música siempre viene bien, porque no se puede pasar del todo a la nada. Pasemos de un podcast
con un cierto sentido del humor, donde hemos dejado ahí las ideas que a nosotros, bueno, pues nos rondan por la cabeza. Vayamos a la música y de la música al silencio. ¿No me parece, Bien, vamos, pues, una idea mejor? pues entonces, al menos como elemento de transición, el podcast seguirá llevando música al final. Muchas gracias, Rosy. Es siempre Pásenlo un ustedes placer bien. enorme hablar contigo. Pásenlo bien, cállense cuando quieran, pero recuerden que el silencio también es un arma, ¿de acuerdo? Es un arma y que a veces es un gran puñal, ¿eh? Es un gran puñal. Eso No es, no lo usen como puñal, eso úsenlo es, como caricia en la eso es. distancia. Un abrazo Gracias, Rosy. siempre. Bye bye. Bueno, pues de la interesantísima conversación de hoy yo me quedo con un montón de cosas. Me quedo lo primero con esto con lo que ha arrancado Rocío diciendo que el silencio es un gran negocio en la era digital. Pero sobre todo me quedo con el ir un poquito más abajo de ese gran negocio, de esa gran necesidad que aparentemente tenemos como gran urgencia de silencio para darnos cuenta, como nos hemos dado a lo largo de la conversación, de que el silencio probablemente es lo más democrático y lo más barato que existe porque todos tenemos la capacidad de encontrar ese silencio, tanto interior, y lo veo un poco más difícil, como exterior, ¿no? Porque tenemos esa capacidad de desconectar. Otra cosa es el por qué no la estamos usando. Me quedo con la cantidad de cosas que es el silencio y también con la cantidad de cosas que no es. Me quedo con este silencio bueno que repara, que ayuda a la creatividad, que ayuda a la reflexión, y con este silencio malo o dañino que puede ser un arma de manipulación, no solo política, sino también en las relaciones de todo tipo. Me quedo también con todo lo que no hemos podido hablar, con la relación entre el silencio y la atención, cómo la atención puede llegar a ser el interruptor del silencio. Me quedo con la ansiedad que provoca el silencio y sus porqués. Y me quedo también con la relación a la cual tenemos que dedicarle más hueco, sobre silencio y soledad no deseada, con ese silencio social que comentaba Rocío. Pero sobre todo me voy a quedar, si tengo que elegir algo de todas estas tantísimas cosas, yo me voy a quedar con esto de que igual que nos tenemos que entrenar en mejorar nuestras palabras, deberíamos también entrenarnos en mejorar no solo nuestros silencios, sino nuestra relación con el silencio de terceros. Y que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Al final creo que con lo que me quedo es con esta frase que a mí me gusta tanto y que yo me repito tanto, que es lo de que más vale ser dueño de tus silencios que esclavo de tus palabras. Y ahora música, porque sí, porque la música clásica puede ser, después de una conversación, una especie de silencio. Que la disfrutes y hasta el próximo episodio.